el Mesías descendiente de Joacim y Zorobabel. Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Joacim es el abuelo de Zorobabel, que era un descendiente del linaje mesiánico a través de Salomón. Tanto Joacim como Zorobabel se enlistan entre los antepasados de Yeshua en los registros de los escritos de los primeros discípulos. Por ejemplo, el libro Sefer Toldot Yeshua o el libro de las generaciones de Yeshua, conocido comúnmente con el nombre de Mateo, aparecen estos personajes dentro de la línea genética de Yeshua. Zorobabel también aparece en la genealogía de Yeshua escrita por Hillel o Lucas. La genealogía de Mateo traza a Yeshua a través de las generaciones de Yosef ben Jacob, que termina siendo el padre de Miriam. Mientras el libro de Mateo muestra el fiel cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, el primer anuncio del nacimiento virginal en las Escrituras, donde nos habla de la simiente de la mujer. Esto marca la relevancia única de que se cuente la genealogía de una mujer entre los que dan linaje, dado que sabemos que el linaje solo puede ser contado del lado paterno, pero el Eterno ya lo había anunciado desde un tiempo único en la historia, donde la mujer daría semilla, simiente o esperma, el linaje. Por otro lado, Hillel, Lucas, nos cuenta el linaje de Yeshua desde Adán a través de Natán, hijo de David, mostrando una línea ininterrumpida de generaciones que declaran la pureza de su linaje, como legítimo heredero no solo del trono de David, sino como aquel que reclama el reino que el Eterno entregó a Adán en un principio de los tiempos, y que por su transgresión y sentencia de muerte le fue arrebatado a manos de una simiente intrusa, la misma de la que se dice que estarían en guerra ambas simientes, pues está escrito: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Dos linajes, dos simientes. Yeshua rescata la herencia entregada a Adán como el pariente redentor y legítimo heredero, ya que ahora él es libre de la sentencia de muerte, pues él ya no puede morir más. Y las genealogías de Lucas registran la generación de Yosef ben Eli, aquel que le dio la adopción a Yeshua y terminó siendo el que le otorga legítimamente, por medio de la legalidad de la Torá, el trono de David. Sin embargo, hay un problema que ocurre con el linaje en cuanto a Joacim, que también se conoce como Jeconías o Conías. El profeta Jeremías registra la denuncia de él, pues está escrito en Jeremías 22:30, así dice Yahweh: registra a este hombre como hijo sin hijo, un hombre que no prosperará en sus días, porque ningún hombre de su simiente prosperará, sentándose en el trono de David y gobernando más en Judá. La Escritura parece pronunciar una triple maldición sobre Joacim. En primero, que quedaría sin hijos. Segundo, que no prosperaría. Y tercero, que su simiente no prosperaría en el trono de David. A la luz de esta maldición, parece haber un gran obstáculo en cuanto a la línea mesiánica, y especialmente la inclusión de Joacim en ella. Hay una opinión diseminada de que la denuncia de Joacim mediante el profeta del Eterno era irrevocable. Esto efectivamente lo excluiría de estar en la línea mesiánica. Antes, al saltar apresuradamente a esta opinión, es bueno examinar algunos argumentos contra este punto de vista. En primer lugar, la maldición acerca de Joacim quedaría sin hijos. Definitivamente fue eliminada. La Escritura y los registros aclaran muy bien que Joacim fue de hecho prolífero y procreó a Salatiel o Shelatiel, a Malquirán, a Pedaía, a Shenahar, a Jacamí, a Joshama, a Nadaya y a Sir. Joacim era rey de Judá cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia y fue prisionero allí.
La segunda maldición era que Joacim sería un hombre que no prosperaría en sus días, cosa que también fue cancelada por el Eterno, ya que leemos: y sucedió que en el año del cautiverio, el rey de Babilonia liberó a Joacim de la prisión y estableció su trono por sobre el trono de los reyes que había con él en Babilonia. Así que, si Elohim perdonó a Joacim al punto de eliminar las primeras dos maldiciones contra él, es plausible que la tercera fuera eliminada también. De otro modo, el Mesías no podría descender de Salomón a través de Joacim. El Yalkut, una escritura que frecuentemente hemos leído aquí para mostrar el conocimiento que los rabinos tenían del Mesías, pero que el judaísmo y los antimisioneros que tocan este punto pretenden ignorar, explica que este problema se resolvió de la siguiente manera. Nabucodonosor tomó a Joacim y lo puso en prisión. El concilio religioso judío se reunió para considerar el asunto porque temían que el reino davídico llegara a su fin, del cual se escribió: su trono durará para siempre, delante de mí como el sol. Eso dice el Salmo 82, verso 36. ¿Qué podemos hacer para ayudar a que se cumpla la escritura? Dijeron ellos: iremos e intercederemos con la gobernadora, y la gobernadora intercederá con la reina, y la reina intercederá con el rey. El rabí Shabbatai dijo que Joacim no salió de prisión hasta que se arrepintió completamente y Elohim perdonó sus pecados. Su esposa quedó encinta, como está escrito: Shalatiel, su hijo, y Asir, su hijo. Recordemos que el exilio es un modo de expiar pecados o de pagar la pena justa por sus pecados sin sangre. Shalatiel significa le pedí a Elohim, es el nombre del primer hijo de Joacim. Ashir significa prisionero. De ahí que los rabinos entiendan que Joacim le pidió al Eterno que le perdonara mientras aún estaba en prisión, y que Elohim indicó su perdón por medio de darle hijos, pues fue prolífero. Los exiliados que regresaron de Babilonia en el 539, antes de la era común, nombraron a Zorobabel para que fuera su príncipe. Obviamente, ellos no pensaron que la maldición estuviera en efecto, ya que Zorobabel era un descendiente directo de Joacim. Además, los profetas posexílicos exaltaron a Zorobabel y pusieron en él su esperanza para Israel. Así, por ejemplo, el profeta Zacarías exclama de la siguiente manera: ¿quién eres tú, oh montaña, delante de Zorobabel? Llegará a ser un valle, y él traerá una piedra angular de ella con clamores. Las manos de Zorobabel han puesto los fundamentos de esta casa, sus manos también las terminen, hablando de su descendencia, porque se regocijaron y verán la plomada en la mano de Zorobabel. De igual manera, el profeta Ageo, en el capítulo 2 de su profecía, en el verso 23, le llama a Zorobabel de parte del Eterno como anillo para sellar, cosa que el profeta Jeremías había dicho de un antepasado de él, Jeconías exactamente, que sería un anillo de sello que sería arrancado de la mano del Eterno. Pero aquí a Zorobabel le llama nuevamente anillo de sello en la mano del Eterno. Entendemos que estas profecías o esta maldición llegó a un fin, pues fue revocada. Esto no es algo que el Eterno no haya hecho en escenarios anteriores, pues vemos cuando el Eterno manda por medio del profeta Elías a que hablase a la casa de Acab y a su mujer y le dijera al rey que por su pecado él y su mujer morirían de tal manera que sus cuerpos serían comidos por los perros. Sin embargo, Acab entiende la reprensión y no podremos decir que se volvió su corazón al Eterno, pero sí se arrepintió. Sí hubo arrepentimiento de su parte, y el Eterno mismo llama la atención al profeta y le dice: mira, él se ha arrepentido de sus transgresiones. Y le regresa nuevamente
al profeta hablar con Acab y que por lo que ha hecho, por cuanto se ha humillado ante el Eterno, no moriría de la manera que se profetizó, porque hubo arrepentimiento. Sin embargo, su mujer, vemos que la historia narra, sí murió tal como lo había dicho, comida por los perros, su carne no fue enterrada. Entendemos ahora que estos cambios de opinión también lo presenta un profeta. El libro de Ezequiel, el profeta menciona que aquel que se aparte de su camino, de su mal camino, el Eterno se apartará del mal consejo que él tenía pensado hacerles. Esto no es novedad. Vemos que claramente por los nombres de los hijos de Joacim podemos entender que hubo arrepentimiento de su parte y esta maldición fue revocada. ¿Y en qué queda esta maldición? Pues por supuesto, queda en que en las manos de Joacim, en su reinado, fue derrocado el reino del Eterno y desde allí en adelante nunca más hubo un rey de la descendencia de David que se siente sobre su trono. En eso se cumplió la maldición, no fue prosperado, su descendencia y el trono davídico fue eliminado. Aunque su descendencia siguió, pero nunca se levantó más un rey, tal y cual la profecía del profeta Isaías en el capítulo 10 y 11 de su libro, pues está escrito que el Eterno haría una tal que eliminaría todos los árboles. Y hablando de la descendencia de David y de la época de los reyes, diría que no quedaría rey, pues todos los árboles quedarían talados. Pero sin embargo, anuncian los versos siguientes que saldrá un vástago del linaje de Isaí. Del tronco de Isaí que fue talado, hablando de la generación de los reyes, se levantaría un vástago que retoñaría y traería luz al mundo. Ese es el Mashiach. Es razonable entonces presumir que cualquiera que fuera la denuncia contra Joacim fue perdonada. Pero el Eterno, así como el rey de Babilonia perdonó a Joacim, lo liberó de la prisión, así el Mesías no se le privaría a la genealogía de ser de la simiente de David, de Salomón y de Ezequías, y a través de Joacim, a quien se le dieron las promesas mesiánicas. Algunos podrían no estar satisfechos con el razonamiento presentado a favor de la remoción de la maldición de Jeconías, permitiendo así que el Mesías descendiera directamente de él. Esa posición parecería que elimina efectivamente a Yeshua de ser el Mesías. Sin embargo, mediante algunos casamientos mixtos dentro de la familia davídica, Zorobabel, el nieto de Joacim, a través de Natán, el hijo de David, fue antepasado de Yeshua por el lado de su padre adoptivo. Así que, aun si Joacim presentara una piedra de tropiezo, que no lo es, todavía Yeshua traza su ascendencia hasta David, pues Zorobabel aparece en las genealogías tanto de Lucas como de Mateo. En cuanto a la selección de aquel que heredaría el trono de David, es bueno recordar la palabra del Eterno a Zorobabel, de que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Ruach. El Mesías sería un descendiente de David, pero su reclamo no sería apoyado por la fuerza. Esa fuerza podría referirse a la transferencia usual del reino al primogénito. Tampoco sería apoyado su elección por el ejército, como por ejemplo cuando los reyes poderosos ejercían poder militar y concedían los derechos a cualquier descendiente que le agradara. Más bien, la selección se haría por el Ruach del Eterno, por el espíritu de la profecía.